Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que forme la figura triángulo hacia la derecha. Esto entonces va a ser un triángulo que va a tener como base la columna de la mitad y se imprimen entonces los datos hacia la derecha, que estén entre las diagonales de la columna del medio hacia la derecha, convergiendo en la fila del medio. Se plantea la solución en un programa de 54 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h, propia del entorno de programación de Objective-C. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 46. En esta función entonces vemos que se invoca random para generar valores aleatorios diferentes. Declaramos una matriz, la llenamos con valores aleatorios y en la línea 28 tomamos la columna del medio, o sea n dividido 2. Para poder imprimir esta figura triángulo hay que validar que la matriz sea cuadrada impar para que los datos o la figura no se deforme. Por eso la condicional de la línea 29 a 36. Si n módulo 2 es diferente a 0 es impar. En ese caso vamos a imprimir estos datos. Por eso en la condicional líneas 30 a 35 en dos ciclos recorremos los datos implicados. Observe que los ciclos for tienen valor de inicio y finalización establecido a través de una fórmula para que solo recorra los datos que se necesitan. Por eso la fila X comienza desde la mitad y va hasta N. Y las columnas se recorren en la línea 32 desde F hasta N-F-1, tomando así los datos que estén entre las diagonales hacia la derecha. Y se imprime entonces la matriz en la fila Y, columna X. Observe que la fila se usa como el segundo ciclo. Usted puede visitar esta tutoría en Turbo-C, allí se explica más detalladamente el uso de estas inicializaciones de los ciclos y el manejo de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Esta programación es un paradigma que permite programar entonces a través de clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos y se usan a partir de objetos. Entonces se pueden crear tantas clases como se necesite solucionar problemas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos, o sea, variables y funciones de la clase. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 6 a 8 estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como figura triángulo hacia la derecha. Dos puntos, hacemos referencia a la clase principal en ese object y declaramos los atributos o variables de instancia. En este caso las variables n, mitad, f, x y y. Ya vimos que estas variables se usan en la función ejecutar. Entonces las variables de instancia pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Veamos ahora la declaración de las funciones en la línea 7. Para declarar una función en Objective-C, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno void y el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último eran los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Así entonces está establecida la interfaz. Ya el compilador sabe el espacio de memoria asignar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 46.
Aquí vemos el constructor, líneas 11 a 15. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancien métodos o mejor objetos de esta clase, o sea en la línea 50. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso solo es necesario inicializar la variable f en -1, ya que funcionará como un contador que se va incrementando. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase figura triángulo hacia la derecha. Usted puede usar esta clase en otros archivos. Para evitar copiar y pegar todo el código, usted puede programar en archivos diferentes la interfaz y la implementación y luego importarlos. Recuerde entonces que para usar una clase instanciamos objetos y por eso vamos a instanciar un objeto del main, líneas 48 a 54. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En la línea 50 vemos que se crea un puntero llamado bj de la clase figura triángulo hacia la derecha. Hay que hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, por eso lo instanciamos. Entonces reservamos memoria dinámica e invocamos al constructor, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de la clase figura triángulo hacia la derecha. A través de este puntero ya se puede usar la clase. En línea 51 simplemente se invoca la función ejecutar. Entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función y así el compilador irá de la línea 51 a la línea 16 y continúa mostrando la solución. Por último, línea 52, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos que formen la figura triángulo hacia la derecha. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.